Fundarse. Les damos la más cordial bienvenida. En nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, le damos la más cordial bienvenida al webinar La inteligencia emocional y el liderazgo colaborativo, claves para la sostenibilidad de la empresa de hoy. Como siempre, les agradeceremos que por favor se identifiquen a través del chat con su nombre, cargo y empresa. Les recordamos desactivar su micrófono y cámara para mantener la calidad y estabilidad del Internet durante este webinar. Le invitamos a hacer uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas durante la charla. Les pedimos disculpas de antemano por cualquier problema de conexión, interrupción o falla que se pueda presentar durante el webinar. Este webinar está siendo grabado, por lo que le invitamos a que posteriormente pueda visitar el canal de YouTube de Fundarse para ver este y todos los webinars anteriores. A continuación, tengo el agrado de presentarles al licenciado Juan Maradiaga. Él es licenciado en Psicología con orientación industrial, máster en Dirección Estratégica de los Negocios con especialización en habilidades directivas y gerencia estratégica. Él es coach ejecutivo y de vida y actualmente es subdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP. Cuenta con 22 años de experiencia en estrategia empresarial, dirección y gestión de recursos humanos, asesoría y desarrollo organizacional, ocupando posiciones gerenciales y directivas en compañías regionales y multinacionales en sectores como alimentos, consumo masivo, retail, banca y textiles y maquila. Es consultor y profesor de la Universidad de San Pedro Sula y Unitec, 12 años de experiencia como catedrático universitario en pre y posgrado. Así que le damos la bienvenida a Juan Maradiaga. Muchísimas gracias por este espacio de tiempo, por brindarnos este tema tan importante. Bienvenido. El micrófono, Juan, perdón. No sé si se me escucha ahí. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, como dice Elena, siempre hay sus toques ahí en vivo, ¿verdad? Así que nuevamente, gracias, ¿verdad? Para mí es un honor, un placer estar en esta invitación de Fundarse, ¿verdad? A Elena, a todo el equipo de Fundarse, agradezco, ¿verdad? La invitación. Y también doy gracias y les doy la más cordial bienvenida a todos a esta plática que vamos a tener sobre este tema tan de día, tan de hoy, como dicen algunos, que es, yo lo resumo en tres cosas: en sostenibilidad, en liderazgo colaborativo e inteligencia emocional. Son temas que alguien dirá, sí, son temas de habilidades blandas, hay que ver qué hay de nuevo. Se le puede tomar muy sencillo el tema, pero como vamos a ver y vamos a tratar de exponer, es un tema en la cual conlleva la supervivencia organizacional, ¿verdad? Algo que hemos visto, y perdón, no quiero dejar también de darle un saludo a mis colegas del Info, ¿verdad? Que siempre me acompañan, así que también para que no se me olvide, ¿verdad? Les decía, el tema que vamos a platicar el día de hoy es un tema de supervivencia organizacional, de supervivencia empresarial. Algo que yo siempre le digo a mis alumnos de posgrado es que muchas veces estos temas los vemos muy lejanos, muy lejanos en nuestras Honduras y están muy cercanos. Eso lo podemos palpar en el mercado, lo podemos palpar en nuestro mercado, ¿no? Estamos hablando de nuestras empresas. Y ayer precisamente fui por alguna razón que tenía que comprar una medicina a un mall y miraba varias tiendas cerradas y muchas abiertas. Entré a dos tiendas, a una farmacia y entré a otra, que no voy a decir cuál, y entonces, y mi esposa hizo una compra. La persona que me estaba atendiendo, empezando por el guardia de seguridad, que como pareciera que yo anduviera el COVID. Y está bien que se sigan los protocolos, que se sigan, pero
soy un cliente al final. Soy alguien que va a dejar un capital a una tienda y debo ser atendido como tal. Entonces, el guardia me atendió como que anduviera cargando el COVID. Bueno, pero empezando por ahí. Entré, habían 3 personas en atención, me imagino, al cliente. Ninguna me saludó ni nada. Anduve 3 minutos. Los expertos dicen que por lo menos máximo minutos, un cliente, esos 5 minutos tienen que ser. Nadie me atendió. Yo tuve que acercarme de la persona a decirle que tal situación y ahí sí me atendió. Entonces, compramos, mi esposa compró algo y nos fuimos. Nadie me preguntó el nombre, un teléfono. Esperaría yo que se haga una cartera de clientes, especialmente si soy nuevo. No, no pasó nada. Entonces me fui y vi el mall vacío, muchas tiendas cerradas, como les digo, y nada. ¿Por qué les platico esto? Porque es lo que está pasando en nuestra Honduras, es lo que está pasando a nivel mundial en algunos lados, lo que está pasando a nivel regional, es la supervivencia organizacional, la supervivencia empresarial. Y no estamos hablando de Walmart, de Amazon, de Facebook, no, estamos hablando de empresas hondureñas. Entonces, ¿por qué es importante este tema de inteligencia emocional y liderazgo colaborativo? Porque todo converge en cómo nuestros empleados atienden a nuestros clientes. Alguien dirá, y estamos en el viejo paradigma, no es que les falta capacitación. Hace 20 años un jefe decía, ¿saben qué? A nuestra gente creo que le falta capacitación, hay que capacitarlos en servicio al cliente. Y cabal, no se hacía ningún estudio interno, no se hacía un diagnóstico de necesidades de capacitación o alguien de recursos humanos o de administración hacía un checklist con los jefes o los empleados de qué capacitación pueden necesitar en sus puestos de trabajo. No, no se hacía. Simplemente era el feeling del jefe y por lo tanto se hacían capacitaciones que eran echar sal al océano. Entonces, no, algo que es muy importante en la empresa hoy se llama medir, medir, medir. Dice don Peter Drucker, que es el padre de la administración moderna, dice que tenemos que pasar midiendo, porque como también aquí hay muchos ingenieros, como saben, lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, la medición es muy importante. Eso en muchas organizaciones le llaman los famosos KPIs, ¿verdad? Los KPIs que se ven reflejados en el Balance Scorecard, en el Kaizen, en todos los procesos o los mandos de cuadro integral que puedan tener para saber cómo van con su día a día. Uno de los grandes problemas de la empresa hondureña de hoy es que no miden, no tiene indicadores, no tienen indicadores. ¿Y cómo van a saber? ¿Cómo van a saber que van avanzando? Entonces, si me permiten, voy a hacer la presentación para que vayamos avanzando. Así que permítanme. Creo que sí se mira. Entonces, leemos a esta plática le hemos llamado inteligencia emocional y liderazgo colaborativo en las claves para la sostenibilidad de la empresa de hoy. Son 2 factores fundamentales. Pero algo que tener en cuenta, pero muy importante de tener en cuenta, es que el mundo ha cambiado. Algo que hablamos hasta la saciedad. El mundo cambió y por supuesto nosotros como humanos también hemos cambiado. Y hay mucha gente que todavía, perdón lo que voy a decir, es la forma peyorativa que voy a decirlo, pero hay mucha gente que no nos ha caído el 20 de que el mundo cambió. El 2020 cambió. Dice Bill Gates, lo que no se hizo, lo que se iba a hacer en 2 años, se hizo en 4 meses. Estamos hablando de temas tecnológicos, estamos hablando de avances en la era digital. Ahora se dice que estamos en el nuevo orden digital. Ya no se dice el nuevo orden mundial, ahora se dice el nuevo orden digital. Yo a través de esta plática les voy a hacer varias preguntas y esta es la primera. En la actualidad, ¿dónde radican los principales desafíos de las empresas? ¿Dónde estarán esos desafíos? Si vemos ahí, vemos una persona, la número 8, va corriendo, dice voy ganando, soy número 1, soy líder en el mercado, nadie me quita ese galardón, pero hay una número 1, que es nuestra competencia, que son esos emprendedores, ¿verdad? Que están ávidos. Muchos entraron ahí porque tenían sangre en los ojos.
y son los que nos están quitando el share de mercado. Son los que están ávidos de obtener esos clientes insatisfechos. Son los que nos están llevando el talento porque no ha sabido ser atendido en las organizaciones, o porque salen de malos climas organizacionales, o porque el jefe no tenía ese liderazgo colaborativo para atender ese impacto emocional que están teniendo las organizaciones y las empresas, y en este caso los empleados. Hay 10 y hay muchos desafíos. Número 1, falta de planificación estratégica. Y esa planificación estratégica, cascadearla al resto de las áreas. Normalmente trabajamos estilo silos, ¿verdad? Administración, la empresa es de ventas o de producción, y viene administración y dice, nosotros somos los meros gallos de esta empresa. No es cierto. Administración, recursos humanos, distribución, son departamentos satélites que aportan, que apoyan, que son soporte para lo cual es la empresa. Si la empresa es de ventas, el departamento que debe de ser más importante es ventas. Si la empresa es de producción, el departamento más importante debe ser producción. Obviamente, hay ciertos departamentos, yo en mi experiencia cuando trabajé en retail, miraba que ventas decían, no, nosotros somos los meros gallos, somos los buenos aquí, y hacían un montón de desmanes. No hay que llegar a esos extremos. Pero los departamentos como administración, recursos humanos, son departamentos de apoyo a eso. Pero ¿dónde inicia esto? En la planificación estratégica, en la visión, misión, valores, principios organizacionales, en tener un presupuesto, en tener una guía, una brújula, saber hacia dónde vamos. Muchas empresas la planificación estratégica la utilizan simplemente como una moda, como algo que hacer porque es algo cosmético. Pues no, es muy importante, porque es lo que nos permite saber hacia dónde va la organización. Y eso, en este 2020, ese es el resultado de lo que nos están cobrando la factura a los empleados hoy día. ¿Por qué? Porque si en nuestros principios organizacionales decían que respeto al empleado, nuestro empleado es el valor número 1, es el capital humano, y ni siquiera le llamamos, ni siquiera les preguntamos cómo estaban, ni siquiera supimos que se perdieron un familiar, ni siquiera supimos que estaba enfermo, pues obviamente esa planificación estratégica, esos principios organizacionales quedan en un buen papel. ¿Qué pasa con muchos jefes, gerentes, lo que sea? Le dicen al de recursos humanos, ¿sabe qué? Busque en internet, busque ahí en el señor Google una bonita visión, una bonita misión, bonitos valores, y esos van a ser nuestros valores. Ni siquiera le preguntaron a su gente, ni siquiera lo socializaron. Ojo con eso. Falta de planificación estratégica, limitada medición del negocio, no hay KPIs, no hay cuadros de mando integrales, ni siquiera saben qué es un balance scorecard, qué es un Kaizen, ni siquiera tienen pegado en una pizarra cuáles son sus principales KPIs o indicadores, cómo van con las ventas, cómo van con producción. Recursos humanos no saben ni cuáles son sus indicadores, si es rotación, ausentismo, lo que sea. Toda esa es una sintomatología y son desafíos de la empresa de hoy. La cadena de valor poca potenciada. El señor Michael Porter, que fue el que implementó este tema de cadena de valor, pues decía, hay que hacerlo aunque nos cueste sangre. La cadena de valor es la que mete en la jugada al talento. Antes solo se decía de que sí que es importante los proveedores, es importante el cliente, es importante el producto, la tecnología, pero el ser humano estaba un poco relegada. La cadena de valor, Michael Porter dice, hay que meter a la gente, y por eso es que la cadena de valor para nosotros, para la organización, debe ser fundamental. Atracción y retención de clientes insatisfechos. Bueno, la moraleja que les conté ayer, de lo que me pasó ayer en esas empresas. Clientes insatisfechos. Hay clientes o hay empresas que tratan a sus clientes como que si fuera la primera y la última vez que le van a comprar. La tarea fundamental de una empresa en este momento es de retención y atracción de clientes y satisfacer a esos clientes. Por lo tanto, tenemos que darle nuevas propuestas de valor. Ya en 2020 el cliente ya volvió a retomar su papel preponderante, ya dijo, soy importante, me tienen que buscar, me tienen que mandar el producto a mi casa, me tienen que dar protocolos de bioseguridad, me tienen que dar esto, me tienen que dar lo otro, me tienen que dar una plataforma online. Y entonces si el cliente ve que no tiene eso, entonces se va a la competencia. Decía Bill Gates también, una empresa que no está en la internet es una empresa que no existe. Entonces muchas organizaciones tuvieron que entrarle al negocio, tuvieron que a la fuerza implementar medios digitales.
a la fuerza, imagínense, creyendo de que el mercado va a seguir siendo igual. Y no, estimado, el negocio cambió y eso debemos de entenderlo. Lograr rentabilidad deseada, ese es un gran desafío que se tiene en las organizaciones, precisamente porque como está el mercado, ser sostenibles en el tiempo. Hay que entender eso. Muchas empresas pueden ser rentables 20 años, pero al año 21 dejan de ser rentables y salen del mercado. ¿Por qué? Porque se les va la gente importante, pierden cartera de clientes, pierden cuentas importantes, pierden proveedores y por lo tanto salen del mercado. Dejan de ser rentables un año y al siguiente año están fuera del negocio. Tenemos que entrar al nuevo orden digital. Ese es otro desafío de las organizaciones. Gestión inadecuada del tiempo. Hay mucha gente que dice, sí, el cliente se va a aguantar, no se preocupe. Le pedimos el almuerzo a las 12 y se llega el almuerzo a la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Sí, el cliente no hay ningún problema, es fiel. No, el cliente es fiel a sus necesidades. Eso debemos de entenderlo. Entonces, no solo en tema de atención al cliente, sino que también externo, al cliente interno, ¿verdad? Porque aquí también debemos de entender que debemos de atender al cliente interno como si fuera cliente externo. Por lo tanto, tenemos una gestión inadecuada del tiempo, no medimos, por eso a veces los ingenieros aplican el tema de tiempos y movimientos, que es muy importante, la medición del tiempo sobre las cosas. Retención y atracción del talento, la gestión de talento humana es fundamental, medir climas organizacionales, medir qué pasa con mi organización. Esa es una sintomatología. Los KPIs de recursos humanos es la sintomatología de lo que puede estar pasando en una empresa. Y puede ser la más pequeñita a la más grande. Es alta rotación, o sea, la gente no nos dura. Ausentismo, la gente se ausenta, ¿por qué? O no vienen a trabajar, o pasan enfermos porque se enferman, porque están incapacitados, ¿verdad? O porque hay mucho accidente. Nuestros climas laborales como están, los mismos empleados dicen aquí es un pésimo clima, es un clima tóxico, ¿verdad? Inclusive la empresa ni siquiera se toma el tiempo de hacer mediciones internas sobre eso. No, nunca ha hecho una encuesta de clima laboral, por lo tanto no sabe qué pasa, qué piensa su gente. Y eso es súper, súper peligroso. No saber qué piensa nuestra gente es súper peligroso. Entonces, retención y atracción del talento. Ahora bien, ¿cómo podemos atraer gente? Bueno, nuestra imagen de liderazgo. ¿Por qué creen que las empresas multinacionales o las empresas nacionales invierten cualquier cantidad de dinero en su imagen, ¿verdad? En su imagen corporativa, porque aparte de eso, de su imagen, es un atractivo para inversores, para clientes y para futuros talentos que quieran trabajar en esa organización. Entonces, hoy por hoy, el clima organizacional se vende como una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque eso es lo que dictan estas nuevas generaciones como los millennials, los nativos digitales, en las cuales están más que buscando un salario, están buscando buenos climas organizacionales, jefes, líderes, ¿verdad? No ese jefe de látigo egipcio, ¿verdad? Que mirábamos hace 20 años, donde el jefe estaba aquí en la nuca y estaba ahí supervisándole qué movía y qué no movía. Ya esos contextos han cambiado radicalmente. La propuesta de valor en el viejo paradigma es muy importante entenderlo. La propuesta de valor de las organizaciones tiene que cambiar si no ha cambiado, ¿verdad? Si se está en el viejo paradigma, ahí hay un problema porque no se está adaptando a ese cambio. Decía don Alvin Toffler, los analfabetos del siglo XXI van a ser, no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y eso pasa lo mismo con las organizaciones, con la empresa que aprende, con esa inteligencia comercial, ese entender lo que pasa en el mercado, cómo podemos compartir y cómo podemos mejorar nuestro share de mercado. Datos interesantes de las empresas que hemos visto en los últimos tiempos. Por ejemplo, el tema de las MIPYMES. Hay una alta tasa de mortalidad de MIPYMES y obviamente es preocupante. ¿Por qué? Porque los expertos dicen de que en promedio el 80% de las MIPYMES van a fracasar antes de los 5 años y el 90% no llegan ni a cumplir 10 años. Es decir, que antes de los 5 años muchas de estas empresas van a fracasar. Y ahí hay un pequeño punto que yo quiero resaltar. En nuestros mercados latinos se nos dice que el fracaso es malísimo.
sos un fracasado, fracasar. Y para los ambientes anglosajones el fracaso es un sinónimo de aprendizaje. Por lo tanto, nosotros debemos de entender de que si en un emprendimiento fracasamos, no necesariamente que fracasamos en nuestra vida. Podemos tener otros emprendimientos que nos pueden abrir puertas, que podemos ir adaptándonos a ese mercado y tener un negocio que después nos va a dar frutos. Entonces, debemos de no tenerle miedo al fracaso, ni tampoco debemos de tenerle miedo al cambio. Eso es muy importante dentro de este concepto que estamos tratando de platicar. ¿Por qué? Porque el objetivo de todo cambio es ser sostenibles, es buscar sostenibilidad. El cambio, ya decía Aristóteles hace 2500 años, lo único constante es el cambio. Y a través del tiempo, esa palabra o ese silogismo se nos ha ido metiendo en la cabeza. Otras personas lo han entendido muy bien y otras no lo hemos entendido tan bien que digamos. Debemos de estar adaptándonos al cambio. Estábamos en el paradigma de 2019 y vino el COVID, o la COVID, como queramos decirle, y nos cambió todos los conceptos de cambio que teníamos, porque no estaba, muchos de las empresas y muchos de nosotros como personas no estábamos preparados para ese cambio, no estábamos entendiendo que estaba pasando algo en el mundo. Y eso se nos dio algo como que los expertos le llaman el proceso de la curva del aprendizaje. ¿Por qué? Porque todo empezó por ahí, por el 15 de marzo de 2020, y ahí se nos dio una zona de miedo. Allí todo el mundo decía de que iba a ser algo terrible, que inclusive iba a ser una pandemia mundial de muerte, que nos íbamos a convertir en zombies, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era una zona de miedo. Pero lo importante, los expertos le llaman a eso que después de la zona de miedo, ¿verdad? Que inicia en el viejo paradigma, en ese viejo paradigma de 2019 que hablábamos de la cuarta revolución digital, del Internet de las cosas, del Big Data. Todo eso estaba aplicado en ese viejo paradigma que todavía que en este momento se está convirtiendo en el nuevo paradigma, porque eso no es que no se ha dado. Lo que pasó fue que esa revolución se nos vino encima de un solo. Ese nuevo orden digital se nos vino a la cara. Se nos convirtió en ese buca, se nos convirtió en ese cisne negro. Y eso, pegado a la parte de la salubridad, a la parte de los protocolos de bioseguridad, se nos convirtió en esa zona de miedo. Ahora bien, ¿dónde estaremos en este momento? Estaremos en la zona de aprendizaje, en la zona de crecimiento y habremos roto el nuevo paradigma en nuestros negocios. ¿Dónde estaremos? Les pregunto eso. ¿Por qué? Porque estamos como, si hacemos una analogía, una empresa es como un barco. Pensémoslo así, que una empresa es como un barco. Imagínense un barco productor que zarpa, ¿verdad? Zarpa de un puerto, y va el capitán y su tripulación, y salen. Empiezan a trabajar, empiezan en el día a día trabajando, haciendo esto, haciendo lo otro. El capitán está tan sumergido, quiero decir que el capitán puede ser ese gerente, ese director, ese presidente de la empresa, y puede estar sumergido en el día a día, viendo qué pasa, viendo si la cubierta está limpia, viendo si, ¿cómo se llama? Si todo el barco se está limpiando, se está pintando, y ese es el día a día de ese capitán y de esa tripulación. Pero llega un momento en que la tripulación dice, wow, aquí qué pasa, o sea, no llegamos a tierra, ya llevamos 1 año, 3 meses, llevamos 5 años, llevamos tanto tiempo y no vemos avance. ¿Y qué pasa? Entonces empieza una sintomatología, empiezan a haber problemas entre compañeros, siempre en ciertos talentos se nos van desesperados, se tiran al agua a nadar a ver, creyendo ver que ven una isla por allá en el horizonte, entonces perdemos talento, el capitán a veces desesperado empieza a ser demasiado radical y empieza procesos disciplinarios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Al final, ese barco que pensaba llegar en un determinado tiempo a otro puerto,
ya perdió aquel cliente que lo esperaba porque no llegó a tiempo, porque no midió sus tiempos, y es un desastre a lo interno de ese barco porque la gente se está amotinando, ya deja de hacer cosas porque entienden que su trabajo ya deja de ser importante. ¿De qué importa tener pintada la empresa, tener aseada la cubierta, si no se sabe hacia dónde va? Entonces, ese barco es como una empresa. Así de fácil. Muchas empresas, ese capitán, ese gerente se dedica al día a día y no hace una planificación. No se sabe hacia dónde va, no tiene una visión, una misión, principios organizacionales, no tiene un presupuesto, no tiene brújulas, no tiene KPIs. Y eso obviamente le hace que ese barco no llegue a ningún puerto. Entonces la empresa de hoy tiene que navegar en muchas aguas complicadas. Tenemos que entenderlo de esa manera. El tema del e-commerce, la multiexperiencia, el delivery, la economía de las pequeñas cosas, todo eso se está avanzando el día de hoy. El tema de la salud y la medicina digital, empresas que deben estar cuidando su talento, porque si se les va el talento, ¿quién va a quedar en la organización? Los malos, y los malos no hacen empresas de alto desempeño. Decía Graham McKay, que era el último presidente de SAT Miller en Cervecería Hondureña, decía: no se puede tener una empresa de alto desempeño con empleados de bajo desempeño. No se puede tener una empresa de alto desempeño con empleados de bajo desempeño. Entonces, se tiene que cuidar el talento. Y aparte de que hay empresas que invierten miles de lempiras, hasta miles de dólares en capacitación, en clima organizacional, solo porque obviamente el empleado no se sienta atendido, no se sienta liderado y se vaya con la competencia. Y ojo, recuerden de que somos empleados del conocimiento. Nos quitan la laptop, nos quitan la computadora, pero todo ese conocimiento lo llevamos en nuestra mente. Llevamos cartera de cliente, llevamos relaciones con clientes. Y ahí es donde que dice ese empleado, que lo mirábamos que era un empleado a nivel medio, y cuando lo vemos 2 años después, lo vemos que está como gerente. Y uno dice, wow, ¿y este muchacho qué pasó? O sea, ya era un supervisor, ahora está... Sí, porque era un talento que otros lo descubrieron. Nosotros lo formamos y otros lo descubrieron. No puede ser eso. Tenemos que buscar especialistas en este momento. Tenemos que reconvertir nuestro negocio a lo que dicta el mercado. Ya ese viejo paradigma de decir, el cliente me va a buscar, el cliente me tiene que buscar por mi producto. No. Rompamos ese paradigma. Tenemos que, por lo tanto, si tenemos nueva propuesta de valor, nuevos productos, tenemos que buscar especialistas. La cadena de valor como tesoro preciado, cuidar a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a nuestra gente, a nuestro producto, a nuestra tecnología. Los puestos de trabajo, algunos van a desaparecer, pero se van a crear otros. Ese es un paradigma que también debemos de ver. Tenemos que entender que la transformación digital es una realidad. Las plataformas, el e-learning, inclusive la forma de capacitar, la forma de, bueno, lo que estamos haciendo en este momento es la muestra. Teletrabajo, adaptarnos a un mundo complejo e incierto. ¿Por qué? Porque siempre van a venir cambios. Tenemos que entender nuestro FODAS, lo que pasa a lo interno y lo que pasa a lo externo de nuestras organizaciones. Este año el tema político, ¿verdad? Eso puede ocasionar cambios para 2022. ¿Estaremos preparados para eso? No solo en el tema político, sino lo que pasa en la geopolítica, en los cambios que puedan pasar en Estados Unidos. Recuerden de que Honduras, las dos cosas por las cuales se mantiene la economía hondureña son dos cositas, aunque no querramos y es discutible. Se llama maquila y se llama remesas. En 2019, hacia atrás, el hondureño mandaba 11 millones de dólares a Honduras, todos los días. Y eso aumentó un 20% en 2020. Entonces, y el 90% de esas divisas vienen del mercado norteamericano. Entonces, si a Estados Unidos le pasa algo, entra en recesión económica o lo que sea, por supuesto que nos puede afectar. ¿Estaremos preparados para eso? ¿O tendremos todos nuestros huevos en una sola canasta? Debemos de estar preparados para esos cambios, preparar a nuestra gente para esos cambios. Principios y valores, miren, como fundamental, muy importante. Esos empleados, de cómo los tratamos en 2020, en este momento nos están cobrando la factura. Nuevo orden disruptivo, la empresa deberá cambiar la propuesta de valor y el impacto emocional de los trabajadores. Algunos empleadores, con todo respeto, enviaron la suspensión a sus empleados vía WhatsApp, ni los llamaron.
con permiso. Algunos despidieron vía WhatsApp. Ni siquiera le llamaron, ni siquiera les preguntaron cómo estaban, qué pasaba con su familia. Y créalo de que al momento que le dijeran, bueno muchachos, hay que volver a trabajar, hay que volver a producir, hay que estar atentos a lo que está pasando. Sí, perfecto, regresó ese empleado. Pero el empleado no llegó con ese engagement, como dicen los norteamericanos, con ese compromiso. Llegó pensando en cómo me trataron y estoy regresando a trabajar y me están casi obligando. Alguien dirá, sí, pero es que yo para eso le estoy pagando. Por supuesto, claro que sí. Y el Código del Trabajo, en el artículo 97 y 98, habla acerca de las obligaciones y habla acerca de las prohibiciones que puede tener un empleador o de las cosas que debe de hacer. Sí, claro, un trabajador, perdón. Pero ojo, recordemos de que ya no solo es ese empleado transaccional que yo le pago y me da su fuerza de trabajo, sino que ella es un talento en la cual yo lo debo de liderar, yo le debo de soportar, yo le debo de entender. Y aparte de que viene de un proceso complicado llamado pandemia, por lo tanto hay un impacto emocional. Pero bueno, también seguimos con la parte de las aguas en las cuales está navegando ese barco, ¿verdad? El tema de ser productivos y la disciplina, la formación versus información. Hay tanta información. Ustedes se van al señor Google, ¿verdad? Y escriben liderazgo colaborativo, le va a tirar cualquier cantidad de información. El tema es la formación, cómo lo llevo eso a la práctica. El modelo de negocio se debe de reinventar. La innovación debe de verse como una ventaja competitiva, tener claro de lo que está pasando en el mercado. En temas geopolíticos, lo que le decía, China, Estados Unidos y Alemania son las tres potencias mundiales en este momento. En Latinoamérica se piensa que el que podemos salir avante es con la agroindustria, dar un valor agregado ya desde ahorita, ya dar valor agregado desde este momento. La responsabilidad social empresarial debe de ser fundamental, porque ya lo vimos de la factura que nos están cobrando los empleados, pero también el medio ambiente, lo que nos está dictando las pautas con respecto a eso. El crecimiento en las redes sociales, ¿verdad? También es muy importante. Muchas empresas que no estaban en redes sociales vieron la importancia de estar en un Instagram, ¿verdad? Tener un Twitter, una cuenta de Twitter, trabajar también en Facebook. Todas las redes sociales hoy día se nos han hecho fundamentales tanto para establecer relaciones como también para nuestros negocios. También los jefes y los individuos tienen que potenciar sus habilidades humanas, las relaciones que deben de tener. La educación, ¿verdad? Estamos hablando del tema virtual, el e-learning es parte fundamental. Muchas organizaciones en este momento ya están pensando en hacer un híbrido de su educación, tanto presencial como e-learning. El liderazgo colaborativo debe de ser fundamental en este momento. El entender, lo ubica, como queramos llamarle, nos están creando ambientes con incertidumbres, pero también nos están dando la idea de que podemos mejorar. Los cisnes negros, es decir, un cambio radical que se nos venga en cualquier momento, por lo que indica el mercado, por lo que indiquen las nuevas formas de hacer negocios, tanto en Europa, por ejemplo, en Europa el tema de que Inglaterra se está saliendo de la Unión Europea, eso puede en algún instante también afectar o puede haber una afectación global con respecto a eso. Verán lo que pueda pasar en Estados Unidos con las medidas que pueda tomar el nuevo presidente. En nuestra Honduras, el tema de los cambios políticos, el tema también de las formas de hacer negocio y del crecimiento que podamos tener en las principales ciudades. Todo eso también es parte de las cosas que debemos de tener en cuenta. Tener en cuenta también la inteligencia comercial y emocional. ¿A dónde puedo invertir en este momento? ¿En qué negocio? Y entender de que el futuro es hoy. Entonces esa analogía de ese barco es que ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos en tiempos complicados, pero eso nos va a volver expertos. Como dicen por ahí, cuando las cosas se ponen duras, los duros se ponen a trabajar. Y eso es lo que veo en nuestra Honduras. Gente luchadora, gente que emprende, gente que quiere ganar el mercado, que busca ideas, pero necesitamos meter la estrategia a esto. Tenemos que entender de que los negocios necesitan darle un vuelco estratégico. Ya no solo es la parte operativa,
¿Por qué? Porque tenemos que romper el viejo paradigma y llegar a un nuevo paradigma. Entender el impacto emocional que hemos tenido todos. Nadie está exento de eso. Y el impacto económico que la pandemia nos ha causado. Es decir, ¿cómo podemos ser rentables ante esta crisis? ¿Cómo podemos ser rentables ante esta crisis? Y yo les quiero hacer esta pregunta. Cuando ponemos un negocio, ¿qué es lo primero que debemos de tener? Y esta pregunta siempre la hago y siempre la gente me dice, bueno, la idea, el capital, el producto, un estudio de factibilidad, de mercado, el capital, los clientes, el capital humano. Por supuesto, todo eso se debe tener, pero en esencia, lo primerito que se debe tener, sí, filosofía, visión, misión, valores. Créanlo de que aquí, y voy a decir algo chusco que normalmente decimos aquí en San Pedro Sula. Aquí es donde la mula bota Genaro, porque muchos gerentes, muchos dueños de negocios me dicen, Lick, pero eso no produce, eso no da de comer. Créanlo que en el futuro, a mediano, largo plazo, sí, eso va a ser el factor fundamental de la sostenibilidad organizacional. ¿Por qué? Porque lo iniciamos desde una planificación estratégica, lo que les decía, entender hacia dónde vamos, saber hacia dónde vamos. Y eso nos impacta en la gestión operativa, en los resultados, en esos temas de rentabilidad que podemos tener mensual, anual, esa gestión operativa. Esos son, ¿por qué? ¿De dónde surgen? Desde los planes de acción que surgen de la planeación estratégica. Y obviamente esa planificación estratégica se cascadea a las diferentes áreas. Mercadeo hace su estrategia con base a la planificación estratégica empresarial. No puede hacer una estrategia aislada. Recursos humanos, la gestión de talento humano, no puede hacer una estrategia diferente a lo que dice la planificación estratégica empresarial. Y después viene la gestión estratégica, la sostenibilidad. ¿Cómo podemos retener el talento? ¿Cómo podemos atraer más clientes? ¿Cómo podemos presentar una oferta o una propuesta de valor inteligente que sea asequible a nuestros clientes? Esa es la gestión estratégica. Y también la administración de la cadena de valor. Nuestros KPIs, nuestro mando de cuadros integrales, nuestro Kaizen, nuestro Balance Scorecard. ¿Cómo medimos nuestro negocio? ¿Cómo lo estamos midiendo? ¿Cómo lo estamos llevando al día a día? ¿Y cómo lo estamos representando en el tiempo? Ahora bien, ya hablamos del contexto empresarial. Ahora, ¿qué pasa con ese líder? ¿Cuál va a ser? Pues obviamente entender de que va a tener un liderazgo organizacional. Entender de que lo que necesitamos es gente productiva y comprometida, que puede tener 4 pilares. Sistema de aprendizaje, la medición. El sistema de comunicación, cómo nos comunicamos con esta gente. Sistema de motivación, la gestión de talento humano. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de generación X, que allá decían, no, si yo duro 20 años en esa empresa, me doy por servido. No, no, no. Ahora estamos hablando de millennials, en los cuales dicen, no, yo voy a durar 5 años en esa empresa por mucho, y después me voy a ver qué hago, pongo mi negocio. Entonces, tenemos que tener un sistema de activación para que ese talento, ese millennial, esa persona se nos quede. Entonces, de ahí vienen los climas organizacionales como ventajas competitivas, atracción y retención de talento, buenas compensaciones, el tema de buenas capacitaciones estratégicas, el plan de remuneración, la calidad de vida dentro de las organizaciones, etc. Y la cultura organizacional, es decir, si es de alto desempeño o de bajo desempeño. Hay organizaciones que ni siquiera tienen objetivos ni metas. Entonces, y creen que los objetivos y metas son las que les ponen desde el 1 de mes al 31 de mes. Ya tenés tu meta. Sí, por supuesto, es algo que se está midiendo, pero no es una meta organizacional que me puede dar una sostenibilidad. Y la base, la tierrita, la base de eso son los principios organizacionales. Mi visión, misión, valores. ¿Por qué? Porque debemos de entender que en las organizaciones hay recursos fundamentales. Están los financieros, los humanos, los tecnológicos. Y nos concentramos en uno que es fundamental, el tema del talento. Ya teníamos el viejo paradigma de la era industrial y en este momento estamos en un nuevo paradigma. Debemos de saber manejar ese nuevo talento, esa nueva forma de trabajar, ese empleado de conocimiento. Ya no solo es aquel empleado que yo le daba órdenes. El señor Bill Gates dice, cuando yo tengo que hacer algo súper difícil,
y que necesito que se haga lo más rápido, se lo doy al holgazán, al más holgazán. Oigan bien, no sé si tradujo bien eso, pero él dice, se lo doy al más holgazán. ¿Y por qué les? Porque el tipo va a buscar la forma más rápida de hacerlo. Se va a buscar los shortcuts, se va a buscar la forma más rápida de hacerlo. Imagínense cómo piensan estos hombres, ¿va? Cómo piensan estos no solo son multimillonarios, sino que de alguna manera dan ciertas pautas de cómo se manejan los negocios a nivel mundial. Entonces, se necesita empoderar, se necesita darle flexibilidad a ese talento. Entender de que ya no solo es una persona que nos da una transacción. El señor Richard Branson, que es uno de los que rompió ese esquema del paradigma del servicio al cliente. ¿Por qué? Porque él dijo, los clientes no son primero. Lo primero son los empleados. Si cuidas bien de tus empleados, ellos cuidarán bien a tus clientes. Lo dice Richard Branson, que es uno de los gurús y dueños de Virgin, es británico. Y él rompió el paradigma de servicio al cliente, porque hace 20 años se decía, el cliente siempre tiene la razón, el cliente es el primero. Sí, por supuesto, es parte de la cadena de valor. Pero cuando el empleado dice, tengo un problema, estoy enfermo, en ese momento lo más importante es el empleado. Cuando el cliente llega al mostrador o hace un pedido vía Facebook o vía plataforma, en ese momento el cliente es lo más importante. Cuando el proveedor dice, ¿sabes qué? Necesito negociar las fechas de crédito y todo eso, en ese momento el proveedor, porque es el proveedor que me da la materia prima, de donde sale la calidad de mi producto. Si ese proveedor se me va, voy a tener otro proveedor, pero con menos calidad. Entonces, por lo tanto, voy a comer a aquel restaurante y dice, está enchilada, ya no saben igual. No, es que cambiamos las tortillas porque el proveedor ya no lo tenemos. Ay, ay, ay. O se nos fue el chef. No, este gustito ya no es lo mismo. Esta comida, esta pizza no me gusta tanto. Sí, es que se nos fue el chef, el que se nos hacía la... Ah, ok. Entonces, tenemos que entenderlo de esa manera. O sea, el cliente, el empleado, el proveedor, el producto, la tecnología son fundamentales. ¿Cómo podemos ser sostenibles? Entonces, hay dos elementos fundamentales. Por supuesto, hay más, pero escogimos dos. En este caso, la inteligencia emocional y el liderazgo colaborativo. Inteligencia emocional, pues lo habrá y será y siempre estará con nosotros. El señor Goldman, que hizo estudios de los 90, pero también tomó estudios de los años 20, es de que siempre ha sido importante las relaciones humanas, la forma de cómo nos relacionamos y cómo buscamos dentro de esas relaciones el tema emocional. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso se ha visto cierta evolución. Hace 20 años nos medían por nuestro coeficiente intelectual. Ah, sabes mucho, estás contratado, no te preocupes, con solo que seas de excelencia académica, ya te contrato. Pero eso ha cambiado, ahora es la forma en cómo me llevo con los demás, cómo hago equipo, cómo hago sinergia, cómo trabajo con equipos multidisciplinarios, cómo me comporto en sociedad, cómo lo estoy haciendo. Entonces, ese paradigma cambió radicalmente. Por supuesto que la inteligencia, el CI, el coeficiente intelectual sigue siendo importante, pero en este momento la inteligencia emocional es fundamental. Entonces, las emociones tenemos que entender de que fueron diseñadas para guiarnos, no para dañarnos. Por lo tanto, tenemos que saber controlarlas. En los 90, el señor Goldman definía inteligencia emocional como la capacidad de reconocer, como administrar, cómo podemos entender esos sentimientos, esas emociones. Y no solo es de decir, yo controlo mis sentimientos, no, va más allá, es la parte de la emoción. Inclusive, en los últimos tiempos se habla de neuromarketing, se habla de neuroventas. ¿Por qué? Porque se le está metiendo emociones en ese tipo de cosas. Es hacer una experiencia, que el cliente, por ejemplo, entre a mi plataforma, vea que está generando una experiencia. Y eso lo ha entendido, por ejemplo, en el mundo, lo ha entendido Disney. ¿Verdad? Han creado una experiencia. Obviamente con la pandemia eso cambió un poco, pero lo importante es que el ser humano está creando ambientes, creando emociones y cómo las debemos de administrar y al final cómo las voy a llevar a mis relaciones con otras personas.
¿Por qué? Porque tenemos dos mentes, una mente racional y una mente emocional. El coeficiente intelectual es nuestra mente racional y la inteligencia emocional en este caso es nuestra mente emocional. A veces la racional quiere mandar, ¿verdad? O a veces la emocional quiere mandar. No, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio, porque si soy demasiado emocional, ahí se me va a complicar. Mis relaciones van a ser desastrosas. Y si solo mi mente racional quiere controlar, entonces voy a ser muy prejuicioso, voy a no controlar también esa parte y no voy a tener buenas relaciones interpersonales. Entonces, es muy importante. El señor Goleman dice que hay 5 dimensiones. La intrapersonal, que se divide en 3, el autoconocimiento, que mi autoestima, sé quién soy, de dónde vengo, qué quiero, cuáles son esas emociones y autorregularme esas emociones, cómo puedo tener control de esas emociones y por lo tanto me automotivo. Al saber quién soy, al saber qué emociones, cómo las manejo, cómo las administro, eso me da una motivación personal. Tengo buenas relaciones interpersonales, por lo tanto soy más empático y asertivo. Puedo decir las cosas sin herir a los demás y me pongo en los zapatos de los demás. Y por lo tanto mis emociones y mis habilidades sociales son de lo mejor. Porque la gente quiere estar conmigo, no con, ya viene Juan, no, es que hace comentarios fuera de lugar, no, mejor hagamos, viene a comer con nosotros, no, mejor vamos a otro lado. No, fíjate que no, metemos a Juan en el grupo de WhatsApp, no, es que hace comentarios inadecuados. Eso es señal de que algo está pasando en inteligencia emocional. Y el líder tiene que tener estas inteligencias emocionales, tiene que tenerlo controlado, tiene que saber administrar ese autoconocimiento, tiene que saber controlar esas emociones, hasta para decirle a un empleado. Alguien dirá, pero es el jefe. Sí, pero para decirle algo al jefe, al empleado, tenemos que en primer lugar distinguir 2 palabras que son claves. Una que se llama qué es lo justo y qué es lo legal. El líder debe de tener esas 2 palabras claras, qué es lo justo y qué es lo legal. 8 características de una persona con inteligencia emocional. Primero, maneja la presión saludablemente. Si hay estrés, si hay presión, manejarlo de manera saludable, que no se nos vuelva un distrés. Hay 2 tipos de estrés, el distrés y el austrés. Entonces, en este caso, el distrés es el malo. Tenemos que saber manejar la presión. Entienden y cooperan con otros, colaboramos, ¿verdad? Es parte de la colaboración humana que debemos de tener. Están abiertos al feedback. ¿Qué es eso? Abiertos a la retroalimentación. Hasta el jefe se equivoca. El jefe puede recibir retroalimentación. Por supuesto que sí. Son ejemplos a seguir. Son un guía, ¿verdad? Nos dan ejemplos, nos enseñan. Toman decisiones acertadas. Tienen buen criterio. Tienen buena inteligencia emocional. Son más pacientes, por supuesto, porque tienen empatía y asertividad. Son más empáticos, por supuesto. Y son buenos escuchando. Entonces, son algunas características que puede tener una persona con inteligencia emocional. Ahora bien, todo esto se refleja y se amarra y se complementa con el liderazgo. ¿Y qué liderazgo debemos de tener en estos tiempos? Pues terco en la visión, experto en comunicar, minucioso en los detalles, inteligente emocional, jugador en equipo y abierto al feedback. Por supuesto, eso es muy importante. La retroalimentación es fundamental. Ahora bien, yo les pregunto, ¿cómo estará nuestra credibilidad con nuestra gente? Para los que tenemos gente a nuestro cargo, ¿cómo estará? ¿Tendremos credibilidad ante ellos? ¿Estaremos bien con ellos? Ahora bien, ¿por qué? Porque la definición de liderazgo, ahí hay 2 palabras que resalto. Una que es capacidad y la otra es influencia. Capacidad, en este caso, del tema de la inteligencia emocional y todas las habilidades directivas o gerenciales que podemos tener. Pero al mismo tiempo, eso cómo vamos a influenciar en esa gente, cómo vamos a inspirar, cómo los vamos a guiar, cómo vamos a permitir que hagan las cosas. El líder colaborativo, en este caso ya este líder pues saca lo mejor de la gente, del equipo, saca lo mejor de sus habilidades sociales, ¿verdad? Ya casi estoy terminando, solo voy a dar unos par de slides más. Y crear excelentes relaciones, ¿para qué? Para que tengan un fin en mente y que de alguna manera le permita empoderar a los demás. ¿Por qué? Porque comparte el control. Preguntas claves que es importante tener al momento de que llevamos la táctica a la práctica. Crear canales de comunicación efectivos, flexibilidad en el tiempo y no en los resultados, potenciar la cadena de valor, oxigenar el clima laboral
Y preguntar, 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 preguntar. No cansarnos de preguntar, es muy importante. Porque ese liderazgo colaborativo nos permite humanizar nuestra marca personal, o sea, decir quiénes somos nosotros. Y quiero terminar con esto. En el caso de ese líder colaborativo, tiene que tener 3 puntos fundamentales. Número 1, aprender y desaprender. Ya lo vimos lo que dice el señor Toffler. Tenemos que ser expertos en aprender y desaprender. Tenemos que ser inteligentes emocionales, ser confiables, un servicio al cliente. O sea, aunque yo sea un jefe, también estoy prestando un servicio al cliente. Marca personal de excelencia, pulir esa marca, entender cuál es mi FODA personal, es decir, cuáles son mis fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Debo de saberlo yo como jefe. 2, desarrollo organizacional empresarial. Tengo que preparar a la gente para lo que venga, para los cambios. Reforzar la cultura organizacional, que sea de alto desempeño. El FODA institucional, qué pasa a lo externo de mi empresa, qué cosas pueden venir a cambiar, la tecnología, qué puedo hacer para estar acorde a los tiempos. Oxigenar ambientes laborales, no todo debe ser trabajo. El pastelito o el pastelito virtual o el cumpleaños, el correo electrónico, o sea, ese tipo de cosas son importantes. Oxigenar ambientes laborales, inteligencia comercial y benchmarking. Potenciar también las competencias del talento, ¿verdad? Hacer brillar a otros. Como jefe, yo lo que necesito es hacer brillar a otros y formar a otros, ¿verdad? Si yo quiero pasar a otro nivel, tengo que tener un backup, pero ese es uno de los grandes problemas que tenemos en las organizaciones. Muchos líderes no forman a su gente y por lo tanto no tienen un backup, alguien que les supla al momento de que la persona pueda ir a otro puesto. Y por lo tanto buscar rentabilidad y sostenibilidad en la organización. Los famosos KPIs, controlar la rentabilidad, controlar la producción, las ventas, y eso me puede permitir a mí buscar la rentabilidad y la sostenibilidad. Bueno, no sé si está ahí la licenciada. Licenciada, ¿me escucha? Hola. Sí, perdón. Okay, Ok. Bueno, ya perfecto. está. No sé si creo que me pasé unos minutitos, pero ya estamos listos para las respuestas. Quiero ser Sí. enfático con el tiempo, así que por eso lo voy a dejar ahí. Okay. Excelente, sí, bueno, ahorita todavía no tenemos preguntas en el chat, pero invitamos a todos los participantes a que puedan hacer sus preguntas a través del chat. Si tienen alguna duda sobre el tema, alguna aportación, un comentario, son bienvenidos. Así que vamos a esperar un minuto que escriban sus comentarios o preguntas. Sí. Solo sumando, mientras hayan preguntas, la importancia de unir estos dos elementos en la organización de hoy es fundamental. ¿Por qué? Por el tema del impacto emocional de nuestra gente. Recordemos de que no es que pasó una gripa, ¿verdad? La última vez que la humanidad tuvo una pandemia fue en los años 20, en 1916, con la gripe española. Y en Honduras no habíamos tenido un evento de tal magnitud, por lo tanto, es algo nuevo para todos, tanto para los jefes, gerentes y empleados, y por lo tanto tenemos que estar bien mancomunados, ¿verdad? Entender de que debemos trabajar en equipo para sacar adelante la organización. Ok. No sé si hay Sí. preguntas. Bueno, tenemos ahorita, dice en el chat, Jenny Ulloa nos dice excelente presentación y tema. Y Natalia Enríquez nos pregunta qué KPIs considera que son clave ahora con estos cambios. Ok, por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva de recursos humanos, ¿verdad? Voy a empezar por ahí. Desde recursos humanos, tener controlado nuestro negocio de recursos humanos con KPIs como ausentismo, rotación, accidentes, ¿verdad? El tema de capacitación y clima laboral. Esos son KPIs fundamentales en el tema de la estrategia de recursos humanos. Ahora bien, de las organizaciones, sus KPIs van a depender a lo que se dedique. Si es de ventas, tiene que estar pensando primero en cuáles son sus costos, cuáles son sus precios, ¿verdad? ¿Qué dice la competencia? Hacer benchmarking,
Yo, por ejemplo, siempre voy a poner el ejemplo de los malls. Y a veces, y eso en el paradigma de 2019, iba a un mall y entraba a una tienda y un celular costaba 19,000 lempiras. Caminaba un poquito y a la vuelta el mismo celular costaba 17,000 lempiras. O sea, y estaban a la vuelta. Yo decía, señor, y es que aquí no hay alguien que haga un benchmarking, ¿verdad? Que analice precios. Entonces, los KPIs organizacionales van a depender obviamente, del negocio. Pero si es de ventas, debe tener controlados sus ventas, sus costos, ¿verdad? Su proveedor, ¿verdad? Y obviamente el tema de los resultados parametrizados tanto mensuales como anuales versus el año pasado. Obviamente en 2020 no puede ser un buen parangón, pero por lo menos de lo que se está haciendo, esos deberían de ser nuestros KPIs. ¿Dónde se deben de controlar esos KPI? En los mandos de cuadro integral, ¿verdad? El Balance Scorecard, un Kaizen o llevarlo en una hoja de Excel, pero medir, es muy importante. Algo más. Nos dice Maritza Zelaya, excelente presentación, ha sido de mucho aprendizaje para mí. Cristian Martínez, buena presentación. Nadia Cuadra, excelente presentación. Suani Varela, gracias por compartir este importante tema, ha sido muy interesante. Claudia Dilera, buenísima ponencia, quiero verla de nuevo. Excelente charla. Sí, más que nada, dice, por recursos humanos quería saber, decía, bueno, por los KPIs que preguntaba Natalia. Okay. Que ahí dice, bueno, Jenny, ¿cómo puede la RSE ayudar a aquellos empleados que están trabajando en casa y tienen ansiedad por regresar a la empresa? Dice. Ok, excelente pregunta y creo que lo dije por ahí. La responsabilidad social empresarial es parte de la estrategia corporativa, ¿verdad? Créanlo de que a mí, dentro de mis investigaciones que hemos hecho de prospección en el instituto y tanto las investigaciones que hemos hecho con mis estudiantes de posgrado, nos hemos dado cuenta o me di cuenta de que muchas organizaciones o inclusive de familiares o amigos conocidos alrededor mío, me di cuenta de que muchas organizaciones, insisto y lo vuelvo a repetir, los suspendieron vía WhatsApp. Ni siquiera tuvieron una llamada, ni siquiera les habían llamado previamente para preguntarles cómo estaban. Es un ejemplo muy malo, ¿verdad? Es un ejemplo muy malo, pero ahí es donde que se parametriza la responsabilidad social empresarial. Porque el concepto, y yo sé que aquí estamos con expertos de responsabilidad social empresarial, pero creo yo de que uno de los elementos, que aparte de ver el tema sustentable, el tema ambiental, el tema de la organización, tenemos que ver uno de esos elementos se llama gente. Y la responsabilidad social empresarial empieza desde cómo hemos tratado a nuestra gente. Por eso digo yo de que muchos empleados van a pasar la factura en estos tiempos. La forma en cómo están regresando, la actitud que están teniendo, la forma en cómo están haciendo su trabajo, es el reflejo de esa responsabilidad social empresarial. Entonces, me voy específicamente a ese tema en esto, ¿ok? Excelente. Bueno, también nos preguntan qué opciones o qué consejos de mejora de clima laboral se pueden implementar. Ok. Buena pregunta también. Miren, el clima organizacional hoy día se está viendo como una ventaja, ¿verdad? De hecho, por eso, si nos vamos a la evolución de recursos humanos, hace 30 años, recursos humanos era la parte de personal, era departamento de personal, que venía de algo que se llamaba relaciones laborales o relaciones industriales. Fue evolucionando y en los 90 se le empezó a llamar recursos humanos. Hoy día se le llama capital humano, ¿verdad? Gestión humana corporativa, gestión del talento humano. Y en los últimos tiempos se le está llamando bienestar al personal. Bienestar al personal. ¿Por qué me metí en este rollo histórico? Porque es el reflejo de nuestros climas organizacionales. La evolución de recursos humanos es el reflejo de nuestros climas laborales. ¿Por qué? Porque recursos humanos tiene que estar investigando, tiene que estar midiendo. La primero que tiene que hacer,
hacer una encuesta de clima laboral. Si la empresa no la tiene, hay que hacerla. Es de estarle preguntando a la gente, preguntándole. Si recursos humanos es el departamento en el cual digo yo que los expertos, los que trabajan en recursos humanos tienen que tener una excelente autoestima, porque todo el mundo le mira lo malo, pero no le mira lo bueno. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a poner lo que pasaba en 2010, en el viejo paradigma. Venía Recursos Humanos y iba a hacer la celebración navideña. Entonces, decía, bueno, el presidente le decía, mira, solo tenemos presupuesto para una canasta familiar, ¿verdad? Y la otra opción es una fiesta y una botella de whisky. ¿Qué creen que decían los casados? En la mayoría de los casos, los casados decían, deme la canasta. Y la mayoría de los solteros decían, la fiesta navideña y la botella de whisky. Entonces, ya de antemano, el 50%, si queremos darle un porcentaje, iban a la fiesta y se elegían la fiesta. Los casados iban a la fiesta a regañadientes. Y de paso no podían llevar a su señora, se enojaba con la señora y había... De entrada, esa persona llegaba al lugar y decía, qué mal huele ese cordero. Yo creo que ese cerdo está malo. En el estacionamiento me regañaron. Entonces, de entrada, esa fiesta tenía en algún porcentaje, alguien iba a señalar algo malo. ¿Por qué? Porque en los climas laborales hay una palabra peligrosa, se llama percepción. Percepción. ¿Cómo evitamos eso? Midiendo cosas, haciendo focus group, ¿verdad? Si hay malos climas, entonces inventemos estrategias, herramientas, hagamos focus group. ¿Qué es un focus group? Agarremos empleados de diferentes áreas y sentémoslos y preguntémosles cuáles son sus problemas, qué problema hay aquí, qué no es acá. Hay gente que no quiere hablar, entonces ahí se crean los famosos correos éticos. Los famosos correos éticos, la línea ética. Alguien no quiere decirlo en un focus group, entonces creamos un correo ético. Ahí nos damos cuenta de muchas cosas. Entonces, y también algunas empresas han creado la política de puertas abiertas, donde hay que llegar donde el Dios del Olimpo para que lo pueda atender, ¿verdad? Para que lo pueda atender. Entonces, política de puertas abiertas, todos los gerentes atienden a su gente. Y el jefe ahí se va a dar cuenta de mucha información de lo que puede estar pasando en el piso, ¿verdad? Entonces, todas esas mediciones que hace Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional, le dan mucha información a la alta gerencia, cómo está su clima, cuántos empleados se le piensan ir, cuántos empleados, por qué se están ausentando. Por ejemplo, si mira rotación, qué talento se le está yendo. Entonces, medir es la clave del éxito. Eso es la primera, se llama retención. Atracción, lo que les decía, hay muchas empresas que inclusive en su perfil que ponen en las redes sociales o en el periódico para buscar talento, agregan excelente clima laboral. ¿Por qué? Porque lo venden como si fuera una estrategia corporativa y eso es muy bueno. Entonces, medir lo que pasa en la... Ok, una otra, Ali. Sí, excelente. Sí, tenemos varias preguntas y comentarios todavía en espera. Así que nos dice Cecia Argüello, ¿podrá Recursos Humanos incluir como parte de sus KPIs promover el relevo generacional en la organización y posicionarse como uno de los best places to work? Dice. Claro, por supuesto. O sea, de hecho, por ojo decía yo de que uno de los problemas que tiene Recursos Humanos es la percepción que tengan de él. Si Recursos Humanos tiene trabajo para tirar para arriba, tiene que, pues imagínense, dice David Ulrich, que es el gurú de los recursos humanos anglosajón, en Latinoamérica es el señor Hidalberto Chavenato, pero David Ulrich plantea una teoría de 4 cuadrantes. Los primeros 2 cuadrantes, hay un libro famoso de él, inclusive por si alguien quiere leerlo, se llama Recursos Humanos Champions, ¿verdad? Así se llama el libro de David Ulrich. Entonces él plantea que hay 4 cuadrantes. Está el experto administrativo, está el adalid de los empleados, eso en la parte operativa. Recursos humanos tienen que ser experto administrativo, controlar expedientes, en la parte legal, contrataciones, etcétera. Ser experto administrativo. Adalid de los empleados, estar haciendo
las potras que le llaman, la celebración de cumpleaños, la capacitación, toda la parte de clima organizacional y sus respectivas mediciones para ir a la parte estratégica, ser socio estratégico, que lo inviten a las reuniones de ventas, a las reuniones de producción. A veces solo lo invitan porque hace falta quien lleve el cafecito, ¿verdad? No, fíjate que la reunión nos va a llevar a las 12 del día. ¿Oh? Invitemos a recursos humanos porque él es el que manda a comprar las pizzas. Sí, sí, sí. Por eso lo invitan. ¿Por qué? Porque recursos humanos no está posicionado en la organización. Le preguntan por los números, no sabe. Óigame, Lick, ¿y qué vende la organización? No tiene ni idea. Usted no habla en números, no habla en los números que hablan sus clientes. Y eso es muy importante. Y el cuarto cuadrante es ser agente de cambio. El primer departamento que tiene que tener el cambio en su mente tiene que ser recursos humanos. Entonces, por ahí tiene que empezar recursos humanos. Entonces, los planes de sucesión deben de ser precisamente uno de los trabajos que debe de hacer recursos humanos. Plan de sucesión. ¿Cuál es uno de los grandes problemas en las empresas hondureñas el día de hoy? Es cuando a un hondureño lo quieren mover a una empresa regional y le hacen una pregunta. Bueno, está bien, te mando para El Salvador, pero dime quién te va a suplir. Ahí la mula bota a Genaro, porque el empleado, el hondureño, no formó a nadie, no había un plan de sucesión. Entonces, y eso, ¿a dónde lo vemos también? En ventas y producción. Se nos va el supervisor de ventas, lo ascendimos a gerente o se nos fue con la competencia y pusimos al mejor vendedor, por supuesto, eso es lo lógico. Pero ese vendedor no sabe de administración de personal, no sabe de liderazgo, no sabe sabe de vender, pero no está preparado para eso, no está preparado. Entonces convertimos al mejor vendedor en el peor supervisor. Y eso son elementos, no solo los planes de sucesión a nivel gerencial, sino que también en mandos medios que también aplica, como los supervisores o los coordinadores. Entonces sí, sí se puede hacer y sí se puede hacer como un KPI para recursos humanos. Excelente. Bueno, Ciro nos dice, excelente tema. Yadira, excelente tema, súper oportuno en tiempos difíciles para mantener la armonía laboral. María Regina, felicidades, interesante charla para retroalimentarnos. Ana Carolina, muchas gracias, interesante tema. El ingeniero Manuel Reyes nos dice, excelente ponencia. Como gerente de planta, ¿cómo puedo vender el proyecto? Entre comillas, dice, para botar las paredes de los paradigmas de la alta gerencia, socios, en temas de capacitación, clima organizacional, medio ambiente, temas que no se gana nada, según me han respondido mientras cierran la puerta de su oficina. Mire, excelente pregunta. Y créalo de que, por ejemplo, uno de los grandes pensadores de la capacitación, eso mismo pensó. Que el señor Stickland en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque muchos gerentes decían eso. ¿Por qué voy a mandar a capacitar a la gente si eso no se gana plata? Entonces ahí se creó algo que se llama el retorno de la inversión. Facilito, estimado gerente de planta, lleve cuánto dinero se ha pagado en los últimos años, en una comparación de cuánto se pagó por mala administración en temas de salidas de personal. Se lo digo por experiencia. Yo llegué a una empresa una vez que lo de entrada me dijeron, miren, se está pagando, el año pasado se pagaron 600,000 empiras en prestaciones que no se debieron pagar por malas contrataciones, por malos despidos, por malos procesos administrativos de despido, etcétera, etcétera. 600,000 empiras. Tomamos la batuta, empezamos a hacer procesos adecuados, ¿verdad? Administrativos, legales, laborales. Al siguiente año, 50,000 empiras. Ahí hay una diferencia. En ausentismo, ¿cuánto? Ya viene Semana Santa. Pregúntenle el lunes. En algunas organizaciones, ¿saben qué hacen? Hacen rifas los lunes para que llegue a trabajar la gente. Eso es tener las líneas al 100, al 90 o al 80. ¿Cuánto dinero se perdió ahí por una mala administración de gente? Por un mal liderazgo o por una mala contratación, porque la planta la tengo en Choloma y mi gente es de cofradía y no hay bus y no tenemos bus. Entonces ese empleado tarda 2 meses, perdón, toma dos buses para llegar a mi planta, por supuesto va a llegar tarde. Entonces, esas mediciones de costos, porque el dueño lo que quiere es medir costos, está bien, háblele en costos. ¿Cuánto estamos perdiendo por ausentismo? ¿Cuánto estamos perdiendo por rotación?
Métale la pluma de cuánto le están pagando a empleados que contratan y a los 3 meses los despiden y les dieron zapatos, les dieron burros con cubo en la punta, ¿verdad? Les dieron todo el paquete de bioseguridad. En Estados Unidos, un empleado le cuesta a la empresa en promedio entre $2,000 y $3,000. Ajá, y aquí les dimos uniformes, les contratamos, les pagamos, les dimos subsidio de bus, les dimos subsidio de comida. Métale toda esa pluma y dígale, miren cuánto estamos perdiendo por malos procesos. Eso se llama retorno a la inversión. Empezamos a controlar eso y créalo de que ese dueño de empresa, esos accionistas, se les van a hacer cuadraditos los ojos. ¿Por qué? Porque el principal paradigma a romper es de que recursos humanos no genera rentabilidad. Otro ejemplo, contrata al mejor gerente de producción o al mejor talento en bruto gerente de producción o jefe de producción y que le genere un 120% de mejor producción que el anterior. ¿No es ganancia eso? ¿No son KPIs reflejados en resultados? Ahí eso, solo por mencionarle algunos ejemplos en temas numéricos, no digamos en retención de gente, buen clima laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente. Okay. Bueno, aquí está esto a reventar de preguntas ahorita. Démosle. Okay. Dice Ana Nasser, dice, ¿cómo potenciar el trabajo en equipo de la generación X y millennials? Perdón, okay. Generación Z y millennials. Buena pregunta. En primer lugar, debemos de entender las generaciones, ¿verdad? Y para los que no sepan esto, se dice que para los que nacieron en los años 40, 45 o en adelante, son los baby boomers, son los que nacieron en posguerra. No creo que haya ninguno por aquí, ¿verdad? Son los que llegan hasta los años 60, 65 por ahí. 66 en adelante, 69, hasta el 80, 82 son los famosos generación X, que somos la mayoría. Bueno, yo soy de generación X. Del 82, 85 en adelante a los 90 y tales, son los famosos millennials. Y después vienen los famosos generación, los nativos digitales. Importante, lo primero, hay mucha gente que no cree esto, pero no es lo mismo que yo sea millennial y tenga un jefe generación X. ¿Por qué? Porque los generación X crecimos con muchas limitaciones, ¿verdad? Fuimos a la universidad y para tener un carrito teníamos que trabajar y estudiar. Nuestros padres nos enseñaron a dar la mano, a saludar, a levantarnos. Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días, señor. Buenos días. O sea, somos una generación en ese sentido que crecimos con todos esos valores y principios. Y no es que la millennial no lo tengan, sino que tienen otra perspectiva, tienen otra forma de ver la vida. Ahora bien, si yo soy generación X y tengo un empleado millennial, el millennial ni siquiera me va a saludar. O sea, va a entrar porque tienen otras perspectivas muy buenas. Son muy buenos con el tema digital, son muy buenos tecnológicos, pero tienen otros pensamientos. Entonces, esa generación X tiene que aprender a administrar a estas nuevas generaciones. Y eso va a dar buenos resultados, porque al final son talentos que necesitamos administrar correctamente en las organizaciones. Pero lógicamente tengo yo como jefe entender qué generación soy y no voy a pretender, bueno, si yo con mi hijo, por ejemplo, mi hijo a mí me dio, por ponerles un ejemplo, una lección de vida. A mí me dice, papá, ¿cuánto pagas de cable? Tanto. ¿Y pagas internet? Sí. ¿Sabes qué, papá? Porque no cortamos cable, dejamos de pagar cable y nos quedamos con internet y le aumentamos megas al internet. Y yo, en mi paradigma de antaño, no, estás loco. Y yo, no. Hasta que lo entendí, hicimos el cambio y yo estoy feliz porque el internet me corre y me funciona. Y quiero ver los partidos, lo veo por Facebook Watch, o lo veo por YouTube, o me meto a alguna página. O sea, es decir, lo que miraba en cable, y aparte que en cable una película que dura 1 hora y media, dura 3 horas, porque le ponen tantos anuncios que no se puede. Entonces, tenemos que adaptarnos a los cambios. Las generaciones tienen que adaptarse, y especialmente los jefes, que son generación X, tienen que entender, saber administrar ese talento. ¿Ok? Excelente. De la Unión de Ciegos de Honduras, Vanessa Maradiaga nos dice, excelente presentación, importante tema para el crecimiento organizacional. Como parte de una organización con discapacidad, soñamos poder acceder a procesos formativos inclusivos para nuestros colaboradores que puedan contar con las competencias empresariales que exige la virtualidad. Sí. Fíjese que en Honduras esa es una asignatura pendiente en todos los niveles.
tanto en lo público como en lo privado. En muchas empresas, hablando en temas empresariales, han trabajado muy bien el tema de inclusión, el tema de incapacidad, el tema es un tema que se habla mucho, que se trabaja mucho, se tiene mucha responsabilidad social empresarial en muchas organizaciones, yo lo he visto. En la empresa pública sí creo que se tiene mucho trabajo por hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tienen que romper muchos paradigmas, se tienen que, inclusive empezando de la infraestructura, ¿verdad? Algunas instituciones públicas, por decirlo, y eso es un mea culpa, no lo pueden negar. Algunas instituciones, o sea, hay mucho trabajo por hacer en eso. Se está haciendo mucho, se está avanzando mucho, pero creo que todavía nos queda mucho trabajo por hacer en el tema que menciona ahí mi estimada. Así que es lo que puedo decir. Ok, bueno, y tenemos la última pregunta. Dice, hay muchas personas que están suspendidas todavía y según se les explica, esto es legal. ¿Por qué estas personas o empleados no pueden buscar un nuevo trabajo sin arriesgar perder sus prestaciones laborales? No sé si esa pregunta usted podría contestar. Sí, no hay ningún problema. Miren, pues básicamente la suspensión laboral sí está dentro del marco legal que planteó el COEP y el Ministerio del Trabajo. Si está dentro de ese marco, creo que todavía es legal. ¿Por qué no se puede buscar empleo? Porque está supeditado a un contrato de trabajo, ¿verdad? Y la mayoría de nuestros contratos de trabajo en Honduras implica de que debo de tener cierta responsabilidad con mi patrono, que en la cual yo tengo un contrato. Habría que revisar el contrato que tenga ella, ¿verdad? Pero sí, no voy a decir lastimosamente, quizás no es la palabra, pero se ha dado mucho ese tipo de circunstancias en las cuales hay muchas organizaciones que lo han hecho por necesidad. Sí, yo sé que muchas organizaciones han perdido todo en esto del tema de la pandemia, pero también he visto muchas organizaciones que se han aprovechado de las circunstancias. Y yo creo que aquí, estando en una sociedad mundial que ha sido tocada con este tema, yo creo que debemos de ser más empáticos y asertivos con respecto a ese tema. Entonces, la respuesta en ese caso tendría que revisar si tiene el contrato de trabajo, que dice su contrato de trabajo. Normalmente en Honduras eso no se puede hacer, ¿verdad? Por el contrato que tiene. Si el contrato dice que una de las pautas que dice que debe de ser fiel y lealtad, ¿verdad? Generalmente los contratos lo exponen de esa manera. Bueno, aparte de ello, yo tengo experiencia en la parte legal laboral y eso es lo que se da. Ese es primero uno, el tipo de contrato. Segundo, investigar si su empresa está dentro de las empresas que tanto COEP como el Ministerio del Trabajo avalaron para que pudieran suspender a sus empleados. ¿Verdad? Cualquier cosa, pues yo dejo ahí mi correo electrónico, mi teléfono y dudas, pues estamos a la orden por si quiere posterior una respuesta más amplia. Estamos a la orden. Excelente. Bueno, hemos llegado hasta el final de este webinar. La verdad que a pesar de esos 18 minutos adicionales, ¿verdad? Le damos gracias a las 91 personas que se quedaron conectadas hasta el final. Y muchísimas gracias a Juan Maradiaga que nos acompañó hoy con este importante tema. Les agradecemos a todos y pues que tengan muy buenos días. Solo termino, Lick, diciéndoles, bueno, si quieren apuntar mi teléfono, Juan Maradiaga, y mi teléfono es 9471-0696, 9471-0696. Mi correo electrónico les voy a dar mi personal. Tengo el institucional, pero les voy a dar mi personal. Juan Maradiaga 973 @gmail.com. Juan Maradiaga 973 @gmail.com. Entonces, cualquier cosa, dudas, consultas, estoy a sus órdenes y agradezco nuevamente a Fundarse. A mí me encantan estos temas porque salimos un poco del oscurantismo muchas veces y salimos también de lo normal, ¿verdad? Y agradezco también a mis colegas del Infop
¿verdad? Por estas oportunidades. Así que muy amable, licenciada Elena, a su equipo, y así que estamos a la orden, ¿verdad? Excelente, ahí les copié en el chat el correo, así que pues muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Buenos días. Gracias.